Hola, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión les traigo un video de compras que realicé en Temu. Vamos a ver todo lo que compré. Espero que les guste, que se suscriban, que compartan este video y que le den me gusta. Espero que me puedan dejar sus comentarios de qué fue lo que les gustó, de qué les gustaría ver en este canal. Y por lo pronto pues vamos a comenzar el video. Miren, les traigo este pequeño contenedor que la verdad pues a mí se me hizo como que un material muy útil. Este es como, tiene acá como una pequeña rejilla y aquí pues yo pongo lo que es fécula de maíz. Que esto, ¿para qué me sirve a mí? Bueno, yo utilizo moldes. Y en los moldes, pues a veces cuando mi pasta está un poco húmeda, pues se me pega bastante lo que es la pasta. Entonces, antes de poner la pasta, pues yo ocupo esta especie de brochita. Pongo un poco de fécula de maíz o maicena y únicamente pues lo pongo en las partes que voy a ocupar de mi molde. Esto para que no se pegue lo que es la porcelana. Entonces, esto de aquí pues sirve como para quitar el excedente y la brochita pues únicamente la introducimos aquí, pasamos y hacemos esto. Entonces pues a mí para esto fue que para eso fue que lo compré. Es muy útil, está muy bonito. A mí me gustó en este color. Habían otros colores, pero pues estos colores se me hicieron muy arcoíris y pues la verdad me encantaron. Otra compra que realicé fue este pequeño molecito de medidas que vienen diferentes tamaños y que también a veces ocupamos como para sacar medidas de zapatitos o tal vez del cabello o para, no sé, para cualquier accesorio que vayamos a ocupar o cantidad de pasta que vayamos a ocupar para las muñecas. Este también se me hizo muy útil. Otro material que compré que también se me hizo muy útil fueron estas de aquí, que son unas alitas, que ya hasta las puse aquí en esta cajita, que son unas alitas como de, bueno, son de tela. Entonces también esas me sirven bastante. Lo podemos ocupar para nuestras muñecas. Miren, así van. Entonces, pues yo antes compré con una proveedora, pero solo venían 10 y pues decidí que pues tengo que comprar más porque la verdad a veces hago muñequitas, bastantes muñequitas y pues con 10 pues la verdad no me alcanza. Este también es muy útil. Todo también, como les dije, lo compré en Temu. También compré estos moñitos de aquí que ya los saqué, que son esos de aquí en color azul, que me encantó el detalle que tiene aquí, los acabados en las orillas. Me parecieron muy bonitos, entonces también los compré. Aquí solo vinieron 10 piezas, pero la verdad pues sí me gustaron bastante. Hasta ahorita no les he dado algún uso, pero yo creo que me podrían servir más adelante. A ver, otro material que compré fue estos pinceles. A mí me encanta comprar constantemente pinceles. Yo creo que los pinceles son algo que siempre tenemos que tener, porque para un detallito y para pintar chapitas, para darle acabados a nuestras muñecas. Entonces yo constantemente voy comprando pinceles y me encanta acumular. Tengo bastantes pinceles para que no me quede sin ellos y pues cuando yo necesite algún tipo de pincel, pues sé que lo puedo tener aquí entre mis cosas. Otro material que también compré fue este tipo de encaje que me gustó bastante. Miren, así es, que es en tonos azules con rosita, que me encantó. Y ya lo coloqué aquí en este pequeño no sé, un carrete, es un carrete. También compré los carretes que me encantaron y se los voy a enseñar. Son unos carretes como de bambú que sirven para poner cuando compramos, por ejemplo, que 1 metro de listón o así, y para que no se me pierdan, pues los ponemos aquí. Yo compré estos carretes igual, son de bambú, están muy bonitos, miden como aproximadamente como casi 3 centímetros. Estos también me encantaron. Otro material que compré que me encantó fue este listoncito de aquí, que aproximadamente es como de medio centímetro
y me encantó porque viene así en estos tonos. Yo ya tengo de otros colores y este me gustó mucho porque viene como jaspeado. La verdad es que me encantó y yo creo que va a ser también de mucha utilidad. ¿Qué otro material? También compré esta reglita de aquí de metal que me gustó bastante. Está muy bonito, llega hasta el número 12 y yo lo compré porque luego tengo que medir cosas pequeñas en tela o algo así, y para no estar utilizando la regla que tengo pegada aquí en mi escritorio y que se me haga más fácil, pues ocupo también este tipo de reglitas. Otro material que compré, que son estas flores de acá, que vienen así. Compré en rojo, amarillo, blanco y rosa. Estos me encantaron. También son muy útiles porque miren, no son muy grandes, miren. Y a mí me sirven bastante para a veces ponerle flores a mis muñecas. Cuando hago, por ejemplo, a Rapunzel, me encanta mucho pegarle bastantes florecitas. Entonces, pues, aquí tengo más colores. Creo que me faltó el lila. Tal vez si hubiera algún azulito. Bueno, creo que esos colores fueron los que me faltaron. Bueno, entonces, ahora a ver, les voy a enseñar qué otro material. También compré este tipo de tul, que viene así como de estrellitas, que también me encantó. Creo que vino, no sé, creo que son 5 yardas por color. Lo pedí en rosita, lo pedí en blanco, solo que este blanco es diferente. Se ve así, también son 5 yardas. También pedí 2 blancos, porque el blanco es un color que siempre ocupo bastante para hacerle lo que es las falditas a las muñecas. Entonces pedí estos de acá. También pedí este tipo de material que es también tul, pero este es un tul con corazones de terciopelo que me encantó. Me hace súper bonito, súper tierno, miren. Está súper bonito. También lo pedí en Temu y aquí en las orillitas están como, no sé si se alcance a ver, pero están como, tiene onditas. Entonces está muy bonito. Creo que me trajo como unas 10 yardas, yo creo, porque se ve bastantito. Y también va a ser de mucha utilidad. Igualmente pedí este tipo de material que es como es una tela que tiene unos detalles de encaje en las orillas, y también está muy bonito, miren. Por ejemplo, para este tipo de cuerpecito le queda perfecto como para una faldita. Entonces aquí pues hasta le podríamos poner una pequeña faldita aquí abajo como de tul, y para que esto quede como más levantadito. Miren, esta muñequita por ejemplo está midiendo del cuerpecito 6 centímetros y este tipo de material pues mide 3, entonces pues está perfecto. Y aparte pues me encantó porque ya viene rizado en la parte de la cintura, así que no tenemos que rizar nada, únicamente pegamos y ya miren qué bonito se ve. También me encantó. Y otro material que pedí que me encantó bastante fueron estos pequeños, ay, me encantaron estos, se me hizo súper tierno. Yo mayormente los ocupo como para poner pintura acrílica o pegamento. Entonces pues lo pones aquí y de aquí vas tomando un poquito, o para pintar los ojitos igual, pues se me hizo súper tierno, me encantaron. Entonces fue por eso que me los pedí, porque no me quería quedar con las ganas. Y pues eso fue todo lo de mis compras de Temu. No sé qué les parece este material. Los costos son muy accesibles. Yo creo que podemos hacernos de bastante material en estas páginas, porque pues los costos, como les digo, pues son muy accesibles. Si compramos con otro proveedor, pues a veces los materiales son un poco más caros y traen muy poquito. Entonces a mí por mi parte me encanta bastante hacer este tipo de compras, y también me gusta enseñarles lo que yo compro, que a mí por ejemplo me es de utilidad. Espero que les guste este video, que le den me gusta, que me sigan en mi canal y que me compartan qué otro tipo de materiales les gustaría que les suba algún video, o algún tutorial que les gustaría que les grabe. Espero pues que les guste mi contenido y que me sigan. Bueno, les mando un saludo, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye bye.